Hola, ¿qué tal? Mi nombre es John Kevin Rufasto y en esta ocasión voy a resolver un ejercicio de estática que viene a decir lo siguiente. Se tiene una bola de radio R y de 4 kilogramos de masa, el cual se encuentra retenido en una esfera inmóvil de radio R mediante un hilo imponderable de longitud L y sujeta a un punto superior de la esfera C, tal como se muestra en la figura, ¿no? Si no hay puntos de contacto entre el hilo y la esfera, despreciando todo tipo de fricción y considerando la longitud L de la cuerda igual a la mitad del radio R de la esfera, hallar la fuerza de la tensión en el hilo. Bien, entonces nos dan esta figura, ¿no? Y nos dicen, de dato, el más importante, podríamos decir, que no hay fricción. Y también nos dicen que L, la longitud L, que viene a estar acá, va a ser igual a el radio de la esfera C sobre 2, ¿no? Porque dice que es la mitad. Entonces, como este es L, lo podemos borrar, ¿no? Y decir que esto es R medio, ¿no? R sobre 2. Asimismo, nos dicen que la esfera C, que es que solamente yo he dibujado un cuarto de la esfera C, dice que su radio es R, ¿no? R mayúscula. Entonces, R, como acá también es el radio de la esfera, esto también es R mayúscula. Asimismo, nos dan de dato que la esfera pequeñita tiene un radio de R minúscula. Bien, y para que esté en equilibrio, todas las sumatorias de las fuerzas tienen que ser igual a 0, ¿no? Y si se dan cuenta, en la parte de acá va a haber una tensión. La tensión va a estar acá, más o menos así. La tensión del hilo, ¿no? La tensión del hilo. Bien. Y asimismo va a haber una normal que va a ir en diagonal. Lo vamos a representar más o menos como si saliera del cuerpo, pero es en esta línea de acción, así, que va en perpendicular, ¿ya? Como si fuese, esta es la normal. ¿Ok? Va hacia el centro o sea, en el centro donde hacen contacto los objetos, ahí va la normal. Pero esta ocasión lo voy a representar así. Bien, esa es la normal. Asimismo, la esfera tiene un peso, ¿no? Debido a la fuerza de gravedad, tiene un peso. Que lo vamos a representar más o menos por acá. Esto sería el peso, ¿no? Que sería masa por gravedad. Entonces ya identificamos nuestros tres fuerzas, ¿no? Tanto la tensión, como el peso, como la fuerza de la normal. Si ustedes se dan cuenta, en este triángulo de acá, en todo este de acá, hay un cierto ángulo, ¿no? Lo vamos a llamar θ. ¿Ok? Entonces, yo esta figura que se ha formado acá, lo he trasladado, ¿no? Acá. Acá como hay un ángulo, también lo vamos a llamar θ, que es el mismo. Entonces, ahora lo que queda es trasladar los lados, ¿no? Si se dan cuenta, este lado de acá viene a ser R medio más R. Es R minúscula, ¿no? Entonces vamos a colocar acá R medios más R minúscula. Y este lado de acá, que sería la hipotenusa del triángulo, sería R mayúscula más R minúscula. R mayúscula más R minúscula. Y en el cateto de acá, en el cateto adyacente al ángulo, viene a ser solamente R. ¿Y qué podemos obtener de acá? Podemos obtener que para hallar una relación entre R mayúscula y R minúscula vamos a usar Pitágoras. Y vamos a obtener que los catetos, la suma de los catetos al cuadrado va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado, ¿no? Por Pitágoras, ¿no? Entonces vamos a obtener que el cateto adyacente al ángulo al cuadrado más la suma del cateto opuesto, R medios más R todo elevado al cuadrado, va a ser igual a la hipotenusa, ¿no? Que sería R mayúscula más R minúscula todo elevado al cuadrado. Bien, entonces de acá vamos a obtener una relación, ¿no? Como les dije, entre R mayúscula y R minúscula. Entonces acá solamente operamos, ¿no? Y donde vamos a obtener que R al cuadrado mayúscula va a ser igual a, va a ser más su binomio
al cuadrado va a ser más r al cuadrado sobre 4 más 2 veces el primero por el segundo. Entonces el 2 con el 2 se van a simplificar y nos va a quedar solamente r mayúscula por r minúscula más el segundo al cuadrado, que nos quedaría simplemente r al cuadrado, r minúscula al cuadrado. Acá también es un binomio al cuadrado, entonces lo desarrollamos de la siguiente manera, ¿no? Igual que como hicimos en esta ocasión. Entonces r al cuadrado mayúscula más 2 veces r, el primero por el segundo, que vendría a ser 2 por r mayúscula por r minúscula más el segundo al cuadrado, ¿no? Más r minúscula al cuadrado. Bien, acá como pueden observar, r minúscula al cuadrado se va a cancelar con r minúscula también con nos va a quedar simplemente, claro, acá también, si se dan cuenta, acá hay un término, como si acá fuese uno, ¿no? Un r por r minúscula, pero acá hay dos, entonces acá se va a simplificar uno, y acá también, ¿no? En lugar de quedarnos dos, nos va a quedar solamente un 1. Entonces, nos quedaría r mayúscula al cuadrado sobre 4, que va a ser igual a solamente r mayúscula por r minúscula. Si se dan cuenta, acá en esta parte de acá, en este r al cuadrado, es como si tuviésemos un r por r, ¿no? Y acá como tenemos un r, simplemente podemos simplificar un r con un r, ¿no? Y entonces acá nos quedaría solamente un r mayúscula, y nos va a quedar r mayúscula sobre 4, que va a ser igual a simplemente un r minúscula. Entonces acá podemos obtener que la relación, ¿no? Que el r mayúscula va a ser igual a 4 veces r minúscula. Pero ¿por qué hicimos esto? Porque si se dan cuenta, si observamos en esta parte de acá, la tensión apunta hacia la izquierda, es como si fuese una línea de acción, ¿no? Entonces nos vamos a dar cuenta que la tensión va a ser igual a r medios más r minúscula. Asimismo, la masa por la gravedad, como junto a una línea de acción horizontal, si lo trasladamos, vamos a obtener que la masa por la gravedad, que es el peso, va a ser igual a r mayúscula. Asimismo, en la normal, ¿no? Vamos a obtener que va a ser r mayúscula por r minúscula, más r minúscula, perdón, r mayúscula más r minúscula. Y como son directamente proporcional, vamos a obtener la siguiente relación. Vamos a obtener que la tensión sobre r mayúscula sobre 2 más r minúscula va a ser igual al peso, que es masa por gravedad, sobre r minúscula, y esta misma va a ser igual a la normal sobre r mayúscula más r minúscula. Entonces, ¿qué podemos decir de acá? Nos piden allá la tensión, ¿no? Y lo podemos hacer ya como tenemos la masa, lo relacionaríamos con esto, ¿no? Igualaremos estas dos ecuaciones, ¿no? Utilizaríamos estas dos ecuaciones para calcular la tensión, porque la masa ya lo conocemos, el valor de R también, ¿no? Entonces solamente nos quedaría reemplazar. Entonces vamos a obtener que la tensión va a ser igual a R. ¿Pero cuánto vale R? Vale 4R, entonces 4R minúscula, ¿no? 4R minúscula sobre 2 más R minúscula, ¿no? Va a ser igual a la masa. Lo vamos a dejar por ahora así, la masa por la gravedad, que es, y el valor de R mayúscula, ¿no? Que viene a ser 4R minúscula. Entonces acá operamos, acá nos va a quedar, se simplifica y nos va a quedar 2R más R, que va a ser igual a 3R. Entonces la tensión sobre 3R minúscula va a ser igual a la masa por la gravedad, ¿no? Sobre 4R. Entonces este término de acá va a pasar a multiplicar y me va a quedar simplemente que la tensión va a ser igual a 4/3 de la masa por la gravedad. Simplemente me va a quedar así porque si se dan cuenta el 3
a la R va a pasar a multiplicar y la R con la R se van a cancelar. Entonces me va a quedar, perdón, es 3 cuartos, ¿ok? 3 cuartos de la masa por la gravedad, no. 3 cuartos de la masa por la gravedad. Entonces, ahora simplemente ya nos queda reemplazar, ¿no? Porque nos da la masa de la esfera que viene a ser 4 kilogramos, ¿no? Y entonces vamos a reemplazar por acá. Entonces vamos a obtener que la tensión va a ser igual a 3 cuartos de la masa de la esfera, que viene a ser 4 kilogramos, por 10. En este caso vamos a considerar la gravedad 10, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, el 4 con el 4 se pueden cancelar y la tensión va a ser igual a 30 newtons. Entonces, ese sería el desarrollo del ejercicio de estática. Muchísimas gracias.